Buenos días, bos días, bienvenidos y bienvenidas al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Nos encontramos en su sede de A Coruña con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hoy celebramos el evento directo 11F, Conecta con Mujeres en Informática, organizado por este museo, por el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Facultad de Informática de la Universidad de A Coruña. En la jornada de hoy nos acompañarán 4 mujeres, 4 científicas e informáticas, docentes e investigadoras de nuestra universidad, de la Universidad de A Coruña, que nos hablarán de temas de actualidad como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la computación cuántica o las tecnologías de IoT. Estas 4 mujeres constituyen un referente en distintos ámbitos del mundo de la informática y están todas ellas comprometidas con el fomento de las vocaciones científico-tecnológicas. Os damos la bienvenida a los centros educativos, a profesorado y alumnado que asiste online a este evento, a esta jornada, y también a los centros que nos acompañan aquí en la sala. Bienvenidos y bienvenidas. En la primera charla nos acompaña Verónica Bolón. Verónica Bolón es doctora por la Universidad de A Coruña, es profesora titular en esta universidad y es investigadora en inteligencia artificial. Además, Verónica es académica de número en la Academia Joven de España y académica correspondiente de la Real Academia de Ciencias. Es una persona muy comprometida con el fomento de las vocaciones científico-tecnológicas, es docente en el máster en inteligencia artificial y en la charla de hoy nos hablará de los avances espectaculares que se están produciendo en el área de la inteligencia artificial y nos contará también un poco los desafíos que nos presenta la inteligencia artificial. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí en este día tan especial, ¿no? El Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Bueno, vamos a esperar un momento a que se sienten. Y bueno, efectivamente, mi charla se titula Avances y desafíos de la inteligencia artificial y por qué todavía no tenemos que temer a los robots. Bueno, ahora que ya estáis todos sentados, vamos a empezar. Quería empezar esta charla con esta frase de Arthur Clarke que dice que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Entonces me gustaría que pensaseis cómo hay algunos avances que ahora nos parece lo más cotidiano del mundo, pero seguramente en su día parecían magia, ¿no? Pues que un avión pueda volar, el teléfono, imaginaos la primera vez que se hizo una videollamada, ¿no? La posibilidad de estar viendo la cara de alguien que está a miles de kilómetros de distancia. Y uno de los sueños de la humanidad también siempre ha sido el de poder replicar la inteligencia de las personas en las máquinas, ¿no? O sea, esta inteligencia artificial. Y ahora estamos más cerca que nunca de conseguir este sueño y de que parezca magia. Pero ha sido un camino largo, ¿no? La inteligencia artificial es algo que está ahora muy de moda, pero nace a mediados del siglo pasado y ha sido un camino en el que, como siempre, se van poniendo piedrecitas y a veces nos equivocamos y nos levantamos y seguimos, ¿no? Entonces, quiero que entendáis que para llegar al momento actual de éxito, pues ha habido muchos años detrás de trabajo, ¿no? Como siempre en la ciencia. Y bueno,
empezaremos también por describir o por definir qué es la inteligencia artificial, y para eso os traigo la definición que nos da la RAE, y es una disciplina científica, y pongo énfasis aquí en científica porque tampoco quiero que nos quedemos con el estereotipo de que la ciencia es lo que se hace con bata blanca en laboratorios, sino que también se hace con ordenadores, que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, ¿no? Pues como por ejemplo aprender, adaptarse, razonar, etc. Y ahora vamos a hacer un pequeño resumen muy pequeño de la historia de la inteligencia artificial, que como os decía no es algo de antes de ayer, sino que nace a mediados del siglo pasado. Ya en 1950, el matemático británico Alan Turing propone el test de Turing, que es un test para intentar determinar si una máquina se considera inteligente, y lo que consistía en: yo estoy en esta habitación, al lado hay otra habitación, me comunico con un ordenador con lo que haya en esa habitación, y si no soy capaz de decir si ahí hay una persona o un ordenador, pues ese ordenador, ese programa informático habrá pasado el test de Turing. Y en 1956 es donde oficialmente nace el término inteligencia artificial. Durante un proyecto de investigación de verano en Dartmouth se juntaron varias personas que estaban investigando en temas relacionados, como las redes neuronales, el estudio de la inteligencia, etc. Y todo este proyecto de verano giraba en torno a la gran pregunta de: ¿será posible construir máquinas inteligentes? Entonces, bueno, pues se reunieron, acuñaron el término, y de ahí nacieron las dos corrientes de la inteligencia artificial que todavía siguen vigentes hoy en día. Ya en 1957, Frank Rosenblatt diseña la primera red neuronal para ordenadores, que se llamaba Perceptron, y realmente es muy simple y no es más que coger las entradas del problema, ponderarlas y sumarlas, ¿no? O sea, como una ecuación lineal, ¿no? Y aunque ya nace en 1957, este perceptrón, esta primera red neuronal, es la base del deep learning que hoy en día está cosechando tantos éxitos. Y a mí lo que me parece muy interesante es esta afirmación de Rosenblatt en 1958 que decía: el perceptrón, es el embrión de un ordenador electrónico que espera poder caminar, hablar, ver, escribir, reproducirse y tener conciencia de su existencia. O sea, quiero que os hagáis una idea de las expectativas que había en torno a estos primeros sistemas de inteligencia artificial, y aunque algunas de ellas no se han cumplido, otras sí, o vamos por el camino. Así que este hombre, en cualquier caso, era un visionario. En 1966 ya nace el primer chatbot, que se llamaba Eliza. O sea, para que veáis cuántos años lleva la humanidad intentando tener chatbots con los que conversar, y bueno, obviamente está a años luz de ChatGPT y los chatbots que tenemos hoy, pero bueno, ya era un intento bastante encomiable para esa época. En 1973 le encargan a Lighthill escribir un informe sobre el estado de la inteligencia artificial, y este informe era muy pesimista, ¿no? Porque se habían creado unas expectativas enormes en torno a la inteligencia artificial, un poco lo que os decía de la afirmación de Rosenblatt, y también Minsky, que es uno de los creadores del término inteligencia artificial, había afirmado en 1970 que en un plazo de 3 a 8 años podría desarrollarse una máquina con la inteligencia general de un ser humano medio. Mirad los años que han pasado y todavía no estamos en ese punto, ¿no? Entonces había unas expectativas muy altas y de repente la gente veía que la inteligencia artificial pues no era tan buena para resolver algunos problemas, ¿no? Entonces se cortó la financiación, primero en el Reino Unido y después un efecto rebote en Estados Unidos y en el resto de Europa, y pasamos a lo que se llama el primer invierno de la inteligencia artificial, donde apenas se investigaba en esta área, solo en algunos laboratorios de investigación. Pero después del invierno siempre llega la primavera, y llegamos a lo que sería la segunda primavera. La primera fue después de acuñar el término, y en esta segunda primavera había un boom con sistemas expertos. Los sistemas expertos son unos sistemas en los que se intenta extraer el conocimiento de expertos humanos y se codifican en un sistema informático por medio de reglas. Funcionaban muy bien en algunos casos muy concretos, pues sobre todo aplicado a medicina, pero con los años pues también se empezó a ver que estos sistemas eran muy difíciles de mantener, el conocimiento de los expertos era muy difícil
de extraer, requería unos ordenadores que eran específicos para este tema y volvía a haber expectativas muy altas que no se cumplían. Entonces pasamos al segundo invierno de la inteligencia artificial, donde vuelve a cortarse la financiación. Y en esta época se decía que había una maldición con la inteligencia artificial. Cuando la IA era capaz de resolver un problema, se decía que era muy fácil de resolver, y cuando no era capaz se decía que no estaba a la altura. Entonces nunca estaban contentos con el desempeño de la inteligencia artificial. Pero de nuevo, después del invierno vuelve la primavera, y ahora ya sería la primavera en la que estamos metidos ahora, y es cuando empieza a aparecer la magia. Un momento muy importante fue en 1996, cuando Deep Blue de IBM fue capaz, después de varios intentos fallidos, de vencer al campeón del mundo de ajedrez. Y además de ser muy mediático, este era un hecho muy relevante porque en ese informe Lighthill que os comentaba antes, pues una de las cosas que se decía era: la IA nunca va a ser capaz de superar a un aficionado medio en juegos complejos como el ajedrez. Y no solo superó a un aficionado medio, sino que le ganó al campeón del mundo. Otro hito bastante mediático fue cuando en 2011 otro supercomputador de IBM, en este caso Watson, pues fue capaz de ganar a los campeones de Jeopardy, que es un programa de preguntas que había y no sé si sigue habiendo en Estados Unidos, y también fue un momento bastante mediático. Otro momento clave, aunque ahora nos parezca lo más normal del mundo que tengamos un sistema de IA que reconozca objetos en imágenes, pues hasta 2012 era algo bastante complicado. De hecho, se decía, había un poco también esta paradoja con la IA, que podía ganar al ajedrez, pero le costaba mucho pues, aprender a distinguir entre perros y gatos, que es algo que un niño de 2 años hace perfectamente, ¿no? Pero con Google Brain, un desarrollo de Google, pues teníamos ya una red neuronal que era capaz de descubrir y categorizar objetos pues con muy buen desempeño, y que ahora es una tarea que ya se hace muy bien. Y otro hito importante fue en 2016, cuando la IA fue capaz de vencer a un jugador profesional al juego milenario Go, que es un juego sustancialmente más difícil que el ajedrez. Y además aquí se dio la particularidad de que hubo varias versiones de este sistema. Al principio aprendió viendo partidas humanas hasta que fue capaz de ganar, pero al final el último sistema, AlphaZero, lo que hicieron fue darle las reglas del juego y con un enfoque de aprendizaje por refuerzo, que quiere decir que cuando el sistema ganaba recibía una recompensa y si perdía recibía un castigo, pues fue capaz de superar a sus antecesores, y además, como no había aprendido de partidas humanas, pues aprendió a hacer jugadas que nunca se habían visto en jugadores humanos. Y no podía acabar sin mencionar la última gran revolución de la inteligencia artificial, que fue la llegada de los grandes modelos de lenguaje, de los chatbots como ChatGPT, que ha cambiado el panorama actual de la inteligencia artificial, que vamos a hablar ahora un poquito más sobre esto. Pero estaréis pensando, entonces nos acabas de decir que la inteligencia artificial es algo de mediados del siglo pasado, y sin embargo es ahora cuando estamos consiguiendo los resultados más espectaculares, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto? Bueno, pues se han dado varios factores en los últimos años, y es que muchos de los desarrollos que hoy en día funcionan pues eran desarrollos teóricos de hace muchos años, pero que necesitaban una gran potencia computacional, unos ordenadores potentes que no teníamos, y también poder disponer de un montón de datos para aprender, que es un poco como aprende la rama de la inteligencia artificial que se llama aprendizaje automático. Entonces, desde la llegada del Big Data tenemos un montón de dispositivos recogiendo datos constantemente, tenemos conjuntos de datos para aprender muy grandes, tenemos ordenadores muy potentes, y también otro factor muy importante, que es que se está invirtiendo mucho dinero para conseguir estos desarrollos. Y estamos en un momento de la explosión de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial deja de ser una disciplina que se desarrolla en laboratorios de investigación para colarse en nuestras vidas. Y llega a nuestras vidas para ayudarnos. Pues ya hace más de 20 años que llega a nuestras casas Roomba, la aspiradora con inteligencia artificial. Tenemos relojes inteligentes que pueden aprender nuestros patrones de salud e incluso darnos una alerta cuando algo va mal.
tenemos coches que son capaces en ciertos entornos controlados de conducir autónomamente y liberarnos de esa tarea. Tenemos asistentes virtuales a los que le podemos decir que nos pongan un recordatorio, que manden un email por nosotros, etcétera, y mucho más que avanzaremos en este sentido. Una de las capacidades, de las características que quizás nos hacen más humanos es la capacidad de mentir, ¿no? Los seres humanos sabemos mentir y además lo hacemos con intención. Entonces, esto era algo que se decía, la inteligencia artificial es capaz de mentir. Y en 2017 salió un sistema que se llamaba Libratus para ganar al póker, para jugar, bueno, para jugar al póker, pero idealmente para ganar. Y sus desarrolladores en ningún momento le dijeron que había que irse de farol para ganar al póker, que había que mentir. Lo que hicieron fue un poco parecido a lo que os conté antes con el juego Go, le dieron las reglas del juego y también seguían un enfoque de aprendizaje por refuerzo. Y al cabo de un tiempo el sistema fue capaz de aprender que para ganar al póker pues había que mentir e irse de farol. Y bueno, en 2019 refinaron un poco el sistema para jugar a partidas de 6 jugadores, que yo no juego al póker, pero entiendo que es más complicado. Otra característica muy de los humanos es, por supuesto, la creatividad, ¿no? Y bueno, ya hace ahora 2 o 3 años que aparecen estas nuevas herramientas como DALL-E, Midjourney y muchísimas más, en las que tú puedes crear una imagen de lo que tú le digas, tanto cosas irreales como si le digo quiero una imagen de una jirafa en la luna, como cosas así más artísticas. Aquí la instrucción que le di fue una pintura al óleo abstracta de un río. Por supuesto, aquí hay mucha polémica, ¿no? Porque dicen, esto no es creatividad, es copiar. Al final, la IA está aprendiendo de un montón de imágenes, pero bajo mi punto de vista, y sin querer entrar en ninguna polémica, bueno, está haciendo una mezcla de todo lo que ve, igual que las personas a lo largo de nuestra vida, pues aprendemos un montón de cosas, recibimos un montón de estímulos y al final en nuestras cabezas lo mezclamos de alguna forma. Y, por ejemplo, lo que os contaba antes de AlphaZero para ganar al Go, la capacidad de inventar nuevas jugadas para mí es un símbolo de creatividad. La IA también se puede usar para el avance científico, ¿no? Por ejemplo, tenemos AlphaFold, que es capaz de realizar predicciones de la estructura de las proteínas y de hecho hemos visto en los últimos premios Nobel como ya hay aplicaciones de IA a la ciencia que reciben el premio Nobel y bueno, hay muchísimos ejemplos, pero por daros alguno más, pues tenemos NVIDIA Earth 2 que simula predicciones meteorológicas con una precisión y velocidad sin precedentes. Sabemos que la IA fue un punto clave para el desarrollo de vacunas para el COVID tan rápido y muchísimas más aplicaciones que existen. Y bueno, esta fue la gran explosión de los modelos de lenguaje con la llegada de ChatGPT y después otros chatbots como Gemini, Copilot, el reciente y famoso DeepSeek, etcétera. O sea, esto ha cambiado todo el panorama de la inteligencia artificial, nos permite generar texto como lo hace un humano, seguro que todos vosotros lo conocéis ya y bueno, no sé, yo la primera vez que probé ChatGPT estaba alucinada de tener un sistema tan evolucionado y bueno, ahora está evolucionando más, ¿no? Y no me voy a extender en las capacidades que tienen estos chatbots, pero voy a mencionar algunas cosas que son grandes avances desde el punto de vista tecnológico. Al principio, si os acordáis, ChatGPT lo único que hacía era chatear en texto, pero unos meses después apareció la multimodalidad, que quiere decir que también podemos comunicarnos con ChatGPT a través de una imagen o ahora también con el modo de voz, y esto nos da pues mucho más potencial. Esto fue una imagen que usaron en la demo donde lo presentaron y era, escribo un boceto de una web en un papel, le saco una foto y le digo a ChatGPT, quiero que me montes una página web que luzca como este boceto, y ChatGPT leía la imagen y fue capaz de hacerlo en menos de un minuto, ¿no? Imaginaros, puedo ir con el móvil, saco una foto a lo que tengo en la nevera y le digo, ChatGPT, sugiéreme una receta para estos ingredientes, ¿no? O sea, un sinfín de posibilidades. Otro avance que hemos visto recientemente es la irrupción de los modelos con razonamiento. Tenemos modelos como ChatGPT normal, que es escribo texto, básicamente, todo lo relacionado con texto, pero
en un tiempo de respuesta muy corto, pero ahora han aparecido los sistemas con razonamiento que dedican tiempo de cómputo a pensarse un poco más las respuestas. Por supuesto, esto es más costoso computacionalmente, pero para algunas tareas es muy útil. Y, por ejemplo, con ChatGPT no lo podemos ver tan bien, pero con DeepSeek podemos tener acceso a toda la cadena de razonamiento, que son los razonamientos que hace el sistema antes de darnos una respuesta, y son de verdad dignos de ver. Y bueno, estas gráficas que hay aquí son una serie de retos que ahora hacen a propósito para medir el desempeño de los distintos modelos de lenguaje. Y claro, estos modelos razonadores pues ya consiguen, por ejemplo, un 87,7% de acierto en preguntas que intentan evaluar si tiene un nivel de una persona que tenga un doctorado. También hemos visto muy recientemente, de hecho en enero, la llegada de los agentes. OpenAI presentó Operator, que es un nuevo modelo donde usa agentes. ¿Qué es esto de usar agentes? Pues que no es simplemente darme una respuesta, sino que tiene la capacidad de tomar decisiones, de acceder, por ejemplo, a páginas web, etcétera, ¿no? Entonces, todavía está en un estado muy poco maduro, pero esto seguramente va a ser un antes y un después y va a impactar mucho en el futuro, ¿no? El ejemplo que nos ponían en la demo era: tengo una foto de una lista de la compra escrito a mano, se la paso y le digo, por favor, ¿puedes comprarme estos ingredientes? Entonces el sistema va a alguna página web de un supermercado online y hace la compra por ti. A ver, por ahora esto es muy rudimentario y claro, no se arriesga a comprarte una marca de leche en particular, ¿no? Al final pregunta y no te está quitando mucho tiempo, ¿no? Porque lo ideal sería, ala, te mando la lista, apréndete ya lo que me gusta y yo mientras hago otra cosa. No estamos en ese punto, pero sí es capaz de darse cuenta de que a lo mejor la marca de leche que le dices no hay, darte unas alternativas, hacer el proceso de compra. Necesita, como os digo, también cierta interacción pues para darle, si vas a pagar con tarjeta, claro, tienes que poner tú los datos, etcétera, pero bueno, es un paso muy interesante. ¿Y qué esperamos del futuro de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es presente ya, la estamos usando constantemente, demos o no nos demos cuenta, y va a seguir impactando en nuestro futuro, en muchísimas áreas. O sea, yo creo firmemente que prácticamente en la totalidad de las áreas va a tener un impacto mayor o menor, pero por ejemplo esperamos grandes avances en el campo de la salud, pues, por ejemplo, para tener una medicina más personalizada, poder predecir patologías, etc. Va a haber una transformación de la industria, de esto se habla a veces, de si va a destruir empleos. No lo sabemos, probablemente sí haya una transformación y lo que yo tengo claro es que seguramente los profesionales que sepan utilizar estas herramientas de IA van a estar mejor posicionados, ¿no? Tiene mucho potencial en todo lo que es personalización, pues por ejemplo cuando abrís Netflix y os recomienda una serie u otra es porque hay un algoritmo de inteligencia artificial que se ha aprendido vuestros gustos, incluso a mí y a otra persona nos puede recomendar la misma serie pero poner una carátula diferente porque sabe que a mí me gustan más ciertas cosas, y en general en personalización es donde la inteligencia artificial funciona muy bien. Y por supuesto se plantean desafíos éticos, ¿no? Como lo que comentábamos de si hay una pérdida de empleos, chatbots que puedan manipular, bueno, y sistemas que discriminan. Hay aquí mucho trabajo y por eso también hace falta algo de regulación. Y a lo mejor habéis oído hablar de esto de estamos buscando la inteligencia artificial general, ¿no? ¿Y qué es esto? Bueno, pues actualmente estamos en una inteligencia artificial estrecha o específica, que son sistemas capaces de realizar una tarea muy bien, incluso mejor que un humano, pues como por ejemplo ganar al ajedrez, pero no es capaz de generalizar a otras tareas, ¿no? O como hacemos las personas, pues puedes saber jugar al ajedrez y ser muy bueno escribiendo un libro, voy andando y no me caigo y al mismo tiempo voy hablando con alguien, ¿no? Pues esto es un poco lo que se busca con esa inteligencia artificial más general, ¿no? Que son sistemas que exhiben una inteligencia generalista similar a la humana y que es algo en lo que las grandes empresas están invirtiendo muchísimo dinero, pero por ahora no se ha llegado. Y después estaría una superinteligencia artificial, que a veces también se menciona, sobre todo con titulares sensacionalistas, para decir que la inteligencia artificial va a acabar con la humanidad,
que serían sistemas que exhiben una inteligencia superior a la humana. Y en esta carrera hacia el futuro de la inteligencia artificial y hacia la inteligencia artificial general, pues por ejemplo aquí os pongo cómo OpenAI, la empresa que está detrás de ChatGPT, imagina el futuro. Se imagina un primer nivel donde tengamos chatbots conversacionales que funcionen perfectamente, se supone que eso más o menos ya lo tenemos. El segundo nivel es inteligencia artificial que pueda razonar, como sus modelos razonadores. El tercer nivel sería agentes, sistemas que puedan hacer acciones, ¿no? Pues como el operator que os comentaba. Y bueno, ellos comentan 2 niveles más. El cuarto sería inteligencia artificial que pueda ayudar a inventar, a innovar. No sé si relacionado con eso es su último lanzamiento, que se llama Deep Research, que dedica tiempo pueden ser horas, a hacer una investigación sobre un tema. Me imagino que este es su primer intento hacia este nivel 4 y estaría un nivel 5 con sistemas de IA que puedan hacer el trabajo de una empresa. Esta es la visión de OpenAI. Y ya para acabar, quería hablar de qué desafíos nos quedan. Vale, la inteligencia artificial por ahora no es perfecta y a veces a mí me da pena que se pone mucho el foco en si va a venir una superinteligencia artificial que nos va a superar y acabar con la humanidad. Bueno, esa imagen de robots tipo Terminator que acabarán con la humanidad, pero por ahora no tenemos que tener miedo, eso no va a pasar, pero sí que deberíamos centrarnos un poco en algunos desafíos que por ahora no están solucionados y que sí afectan a nuestro día a día. Y para eso voy a empezar de lo más pequeño a lo más grande, ¿no? Entonces, lo más pequeño sería el propio algoritmo. Es fiable el propio algoritmo y es fundamental que los algoritmos que usamos sean robustos, porque imaginaros el caso de Operator, que os conté antes, pues a lo mejor podemos dejar que aprenda a qué páginas queremos ir, incluso que le confiemos los datos de nuestra tarjeta. Pero claro, ¿qué pasa si ahora la gente mala que siempre existe pues crea páginas web que se parecen, que es idéntica a la del supermercado donde tú le mandas comprar, pero es falsa, ¿no? Y le engaña, entonces pone ahí los datos de tu tarjeta de crédito en una web que no es fiable, ¿no? Y bueno, de esto hay muchos casos, por ejemplo, en sistemas de reconocimiento de imágenes, donde se puede inyectar un pequeño ruido a las imágenes, un ruido que es imperceptible al ojo humano, pero que engaña totalmente a los sistemas de IA. Entonces aquí todavía hay mucho trabajo que hacer. Si subimos un escalón más, sería la relación entre los algoritmos y las personas. Si estamos utilizando algoritmos de IA, debemos entender cómo funcionan, por qué toman una decisión. Pero esto no siempre es posible porque los sistemas de Deep Learning, que son los que hoy en día funcionan mejor, no son transparentes. No podemos saber cómo se ha llegado a una decisión. Entonces, todavía hay trabajo en esta disciplina. Si subimos un escalón más, sería la relación entre los algoritmos y la sociedad. Vivimos en una sociedad que tiene normas y necesitamos que los algoritmos respeten los derechos de la ciudadanía, pues, por ejemplo, que no tengan sesgos, ¿vale? Esto es un problema también que sale muchas veces en prensa, de sistemas que son discriminatorios, que tienen sesgos hacia las personas de color o hacia las mujeres, etcétera, y esto todavía es algo que hay que solucionar. Y si subimos un escalón más, sería la relación entre los algoritmos y el medio ambiente, porque con toda esta computación que se está dedicando hoy en día a la inteligencia artificial, pues se ha visto que tiene un impacto significativo en el medio ambiente, muchas emisiones de CO2, mucha energía consumida, mucha agua para refrigerar los centros de datos. Entonces tenemos también un poco la responsabilidad de desarrollar nuevos algoritmos de IA que sean más eficientes. Y aquí está relacionado, por ejemplo, con DeepSeek, que hemos visto que consigue un desempeño parecido a ChatGPT, pero es mucho más eficiente, tanto en términos económicos, que al final la eficiencia energética, pues la energía que consume se traduce en dinero, pero obviamente eso también, gastar menos dinero, que el modelo sea más pequeño, pues también significa que va a ser más eficiente y va a contaminar menos. Y nada más. Esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantada de contestaros.
Y bienvenidos y bienvenidas a los que os acabáis y a las que os acabáis de incorporar en la conexión online, ¿no? Hoy es un día muy especial, hoy es el 11 de febrero, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Es un evento pues, que organizamos en los últimos años en colaboración con el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología desde la Facultad de Informática de la Universidad de A Coruña. Y hoy nos acompañan a lo largo de esta mañana pues, 4 mujeres, 4 científicas e informáticas, docentes e investigadoras de la Facultad de Informática de nuestra universidad, de la Universidad de A Coruña, que son un referente en distintos ámbitos del mundo de la informática. A lo largo de la mañana pues, nos hablarán y nos van a hablar de temas de actualidad como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el aprendizaje automático, las tecnologías IoT o la computación cuántica. Sin más, doy la bienvenida a la siguiente ponente. Ella es Elena Hernández, es doctora por la Universidad de A Coruña, es profesora titular en esta universidad e investigadora en el Centro de Investigación en TIC, el CITIC, de la Universidad de A Coruña. Su línea de investigación principal pues, se centra en el aprendizaje automático aplicado a distintas áreas, al área de la salud, del medio ambiente y de la industria. Es docente de nuestro máster en ciberseguridad y precisamente su charla trata sobre la ciberseguridad y el aprendizaje automático y cómo tanto la ciberseguridad como el aprendizaje automático pueden ayudarnos a proteger nuestros datos. Damos la bienvenida a Elena Hernández. Muchas gracias, Elena. Yo soy pirata desde hace mucho tiempo, pero de los medio malos, ¿vale? O sea, yo me descargaba música, me descargaba películas, series y la verdad que no poco, ¿vale? Entonces, hasta yo no tenía ningún problema con eso, tampoco hacían mal ninguno, bueno, habría que evaluarlo correctamente, pero la idea es que de repente me encontré con que tengo que dar clase en el máster de ciberseguridad. Y claro, pues yo estoy como un poco en el otro lado, ¿no? Entonces, la idea era bueno, pues conocer un poco qué es lo que están haciendo en el ámbito de la ciberseguridad, aquellos que protegen contra gente más mala que yo, vamos a decirlo así, ¿vale? Porque yo era pirata, pero de las antiguas en las que no había mucho mal que hacer, ¿no? Definiendo la ciberseguridad, y como no se lo vamos a pedir a ChatGPT, porque ya que lo tenemos, pues vamos a aprovechar. La ciberseguridad es un conjunto de medidas y prácticas que nos ayudan a proteger nuestros dispositivos, datos e información personal cuando utilizamos Internet. Vale, es lo mismo que tener esa alarma que tenemos en casa para protegernos contra robos o contra problemas, pues eso es lo mismo que haríamos con nuestros ordenadores, nuestras tablets, nuestros teléfonos, cuando pues, los protegemos con contraseña, cuando instalamos las actualizaciones pertinentes para que estén protegidos, cuando ante un correo sospechoso que tiene pues, un adjunto que no sabemos de dónde viene o que no nos parece del todo legal, pues evitamos pulsar en ese adjunto, en ese correo, ¿vale? Entonces, un poco es esa protección que tenemos cuando estamos en Internet. En la ciberseguridad tenemos a los malos y a los buenos, ¿vale? El ciberdelincuente, cibercriminal, la verdad que nombres tienen muchos y la verdad que no son muy agradables, ¿vale? Yo estaba en este lado y de repente me tengo que pasar al otro lado para intentar buscar soluciones o explicarle a los alumnos cómo se protege uno contra los ciberdelincuentes o los cibercriminales. Voy a contar también una serie de anécdotas que me han ido llevando a este otro lado, ¿vale? Y en donde he ido pues, sufriendo diversos ataques.
o diversos problemas por culpa de no tener cuidado, por culpa de fiarse de todo lo que viene adjunto, etc. ¿Vale? Entonces, me voy para el otro lado y esto es como el juego del gato y el ratón. Los problemas aparecen primero, los ataques aparecen primero, tenemos problemas con robos de contraseñas, tenemos problemas con fuga de información, con fotos que de repente aparecen en sitios donde no debían. Y por otro lado están los que protegemos, o los que yo ahora me voy a poner del lado de los que protegen, para identificar todas esas posibles amenazas y proteger, intentar proteger todo nuestro entorno. Por nuestro entorno hablo de información principalmente, para evitar estos ataques, ¿vale? Pero el malo siempre va a ir por delante. Gracias a que el malo va por delante, nosotros tenemos trabajo que proteger, trabajo que hacer para poder luchar contra estos ataques. Entonces, vamos primero a centrarnos y hablar de una serie de elementos clave con los que nos vamos a encontrar y con los que, que todos ellos van a ser posible objeto de amenaza y que vamos a tener que defender también. Y entonces empezamos por las contraseñas, que todos conocéis, aquellos serie de números y letras que intentamos que sean lo más complejo posible para que nadie nos la averigüe, con las que protegemos cuando entramos en una página web, con las que protegemos nuestro ordenador, nuestra tablet, etc. Después tenemos los dispositivos y ahí jugamos con ordenadores, con portátiles, con tablets, con relojes inteligentes, incluso el robot de cocina o, como comentaba antes mi compañera Verónica, el aspirador en casa. Tenemos lo que es el router. El router es aquel dispositivo que nos permite salir a Internet, nos da el acceso a Internet. Está la Wi-Fi, que todo el mundo conoce porque pide la contraseña de la Wi-Fi cuando llega a un sitio concreto, con todo el peligro que eso conlleva, porque nos estamos conectando a una Wi-Fi pública, que no sabemos qué acceso nos va a dar, y no sabemos tampoco quién está en ese mismo local donde nosotros estamos pidiendo la Wi-Fi. No sabemos si hay alguien como yo que está esperando a que accedamos a esa Wi-Fi pública para ver si podemos robar algo o no. Tenemos también el bloqueo de pantalla, ¿vale? Que todos los dispositivos tienen ese elemento de seguridad para que nadie entre cuando nosotros tenemos una sesión abierta o para acceder a nuestros datos, a nuestros archivos. La copia de seguridad, que es algo que es muy importante y que todo el mundo debería tener, y de eso nos acordamos cuando el ordenador se estropea o el disco duro donde teníamos guardadas las fotos, pues ya no tenemos acceso a él, ¿vale? Hoy podemos tener copias de seguridad tanto en local, en nuestra casa, como en la nube, con el peligro que eso también conlleva, porque deberían estar lo suficientemente protegidos, ¿vale? Y luego hablaríamos de información sensible. La información sensible pues es todos aquellos datos nuestros nombre, apellidos, DNI, número de la Seguridad Social, número de cuenta, esos datos que son privados y que necesitamos que nadie acceda a ellos sin permiso. Y entonces, ¿por qué necesitamos protección? Bueno, pues porque hay gente más mala incluso que yo, que lo que va a hacer es intentar robarnos esa contraseña cuando introducimos la contraseña en cualquier sitio del que no sabemos muy bien dónde estamos, a dónde vamos a entrar o qué es lo que va a pasar. Cuando abrimos algún correo que tiene un adjunto y descargamos el adjunto, sin más, sin habernos preocupado en, realmente esto es seguro, este archivo es de alguien que conozco, que me lo envía y que no tiene ningún peligro. A veces actuamos lo suficientemente rápido como para no hacernos ni esas preguntas. Y aquí es donde meto ya mi experiencia personal, informática que sabe de estos problemas, pero que en el fondo es pirata, y me llega el correo con: hay que pulsar aquí, hay que meter la contraseña y el DNI, la contraseña, porque hace mucho que no entras en esta página y como antes entrabas, pues bueno, es para actualizar tus datos. Ni me lo pensé, le di y allá fue. Y allá fue el DNI, la contraseña, y de repente, ni 15 minutos, empezaron a llegar mensajes al móvil. Mensajes al móvil de compras de un iPhone último modelo, de una suscripción a unas páginas nada recomendables, compras de películas, suscripción a Netflix, pero fue de verdad cuestión de media hora
Y claro, al teléfono llegan aquellos mensajes en los que tú tienes que confirmar las compras, ¿vale? Para ver si para que aquello siga adelante. Pues bueno, ahí sí que ya no. Ahí sí que me pareció bastante raro porque en media hora no me había dado tiempo a comprar todo eso, ¿vale? Entonces, aprendes cuando te dan la primera en la frente, las contraseñas y el DNI y los datos personales, en algo que parece verdad, o sea, parece que es una página verdadera, parece que era un correo de un supermercado en el que compro habitualmente, con lo cual, pues, y me decía, hace mucho que no cubres esta encuesta, y era cierto, yo hacía mucho que no cubría la encuesta, pues allá fui. Bueno, o sea, hay peligro. Y entonces, con ese peligro, con ese fichero en el que pulsamos o que nos descargamos, nos queda instalado un pequeño software, un pequeño programa en nuestro ordenador, en el que hay ahí un malware, un software malicioso, en el que pues o bien está escuchando y cuando nosotros tecleamos está registrando nuestras pulsaciones de teclas y ahí pulsamos pues de todo, y ahí introducimos contraseñas, y ahí introducimos páginas en las que normalmente entramos, y entonces ahí tenemos la página en la que entramos más la contraseña, bingo, ya tengo cómo entrar. Puede llegar a bloquearnos el ordenador y pedirnos una recompensa por acceder a los datos, para poder recuperar los datos que nosotros teníamos. A lo mejor a nosotros o a vosotros, pues hoy en día, pues, os fastidian un montón de fotos o de vídeos o de trabajos que ibais a presentar, pero cuando ya tenemos ahí cosas salimos al mundo laboral y tenemos cosas de trabajo, informes que presentar y de repente lo perdemos todo, pues la cosa se complica bastante. Entonces, la ciberseguridad está muy relacionada con la seguridad de la información. La seguridad de la información es como si nosotros tuviésemos una caja en donde metemos todas nuestras cosas más valiosas y le ponemos un candado. La seguridad de la información es ese candado y ese candado se traduce en varias cosas, que son la protección de datos, la confidencialidad, integridad de la información, disponibilidad, autenticación y control de acceso. Vamos a ir poco a poco. En la protección de datos hablamos de protegerlos con una contraseña, de que esa contraseña esté cifrada, o de cifrar nuestros datos, protegerlos, encriptándolos de alguna manera para que, aunque alguien tenga acceso a ellos, no sea capaz de utilizarlos para nada. Con confidencialidad hablamos de dejarle ver nuestras cosas a lo que nosotros queramos, ¿vale? Todas aquellas fotos que nosotros compartimos, las compartimos con quien nosotros queremos. Hoy en día supongo que ya ninguno de vosotros tiene un perfil público en ninguna de las redes sociales. Tenemos unas redes de amigos, de conocidos o de gente en la que confiamos, a la que le damos acceso a nuestras cosas. Después tenemos la integridad de la información. La integridad de la información hace referencia a que nuestros datos no deberían ser manipulados, deberían ser modificados sin nuestro permiso, ¿vale? Nadie podría alterar pues, ni fotos, ni documentos, ni nada que sea nuestro, ¿vale? Sin nuestro permiso. Pues conocéis seguro que noticias en las que fotos de gente aparecen modificadas de alguna manera en la que pues, esa gente no estaba ni en ese sitio, ni de esa forma, ni con determinada ropa, ¿no? La disponibilidad pues, consiste en tener nuestra información disponible en determinados sitios. Cuando nosotros hacemos nuestras copias de seguridad, tenemos la información guardada en la nube, esa información debería estar protegida para que pues nadie pudiese acceder a ella, excepto nosotros y a quien nosotros le demos acceso, y convenientemente encriptada, protegida de esa manera. Hablamos de autenticación cuando tenemos que decir que somos nosotros para acceder a determinados contenidos, a determinados información, datos, ficheros, lo que queráis. Tenemos que ser capaces de proporcionar unos datos para decir que somos nosotros y, como sabéis que hoy pues, tenemos varios sistemas de autenticación, autenticación que nos mandan pues, ese código al teléfono o ese mensaje a nuestro correo electrónico para poder corroborar, ¿vale?, que somos nosotros. Pues en el caso del acceso que hice yo inconvenientemente, ese mensaje al teléfono para confirmar las compras, ¿vale?, es el que nos está dando esa seguridad de la información. Y luego en el control de acceso, pues lo mismo, volvemos a las contraseñas, volvemos a los PIN, volvemos a nuestro rostro cuando identificamos, bueno, cuando queremos acceder al teléfono o mismo a la tablet. Tenemos ese control de acceso que nos permite pues, proteger todo lo que está detrás de ese dispositivo con el que estamos interactuando.
Y aquí tenéis una serie de páginas, hablando de contraseñas, en las que podríamos comprobar cuánto de segura es nuestra contraseña. ¿Cuántos habéis pensado en meter ahí vuestra contraseña? Yo he sido sincera al principio de la charla, venga. ¿Cuántos habéis dicho? Pues a lo mejor, para ver si la que tengo es suficientemente segura o no. Nadie. O sea que sois todos de los buenos. Pues hacéis bien, no me sale el chiste. Si ponemos ahí nuestra contraseña, nos determinan o nos dicen si hay alguno de... No todos son sitios fraudulentos, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Nos dicen cuánto de segura es nuestra contraseña. Y entonces, la mayoría de las veces nos dicen que nuestra contraseña es de lo más segura. Y nosotros nos quedamos encantados de la vida. Porque, fíjate, estoy utilizando la contraseña más segura del mundo. Y encantado está el que está detrás, recopilando contraseñas de la gente, bueno, pues para tenerlas ahí. Nunca se sabe. Cuando tenga que probar para entrar en algún sitio, tiro de almacenamiento de contraseñas y malo será que alguna no cante. Porque cantan. Porque a mí ya me han dicho que mi contraseña no es muy segura porque está disponible en varios sitios por ahí adelante. O sea, pringo como la que más. Menos mal que ya me pasé al lado no oscuro y ahora ya sé cómo proteger, ¿no? Pero bueno, no hay nada como aprender con este tipo de cosas. Hablando también en las características anteriores de la seguridad de la información, con el control de acceso, pues tengo también una anécdota en la que unos amigos abren un local de cumpleaños, el típico local al que ibais de pequeños, y ponen unas fotos en aquel momento, porque desde hace tiempo pues Facebook era lo que más se utilizaba para promocionar cierto tipo de cosas, y entonces ponen sus fotos en Facebook para promocionar el local, para bueno, pues hacer promociones, para invitar a la gente, y, bueno, vale, muy bien. Ponen fotos ahí con el consentimiento en aquel momento de los padres, porque toda la gente que aparecía en esas fotos eran menores, entonces el consentimiento de los padres para que esas fotos pues salgan publicadas en Facebook y la gente conozca el local y, bueno, pues muy bien, tengamos más público. Años después, no sé, bueno, 4 o 5 años, el local cierra y pues un día buscando por internet otra cosa diferente, aparecen aquellas fotos que se sacaron para promocionar el local en un local en Italia, promocionando un local en Italia que no tenía nada que ver con el local de cumpleaños que estaba promocionando aquellas fotos, ¿vale? O sea, yo os dejo que penséis, porque nosotros ponemos a disposición de Facebook nuestras fotos, nuestra información, y pues no sabemos dónde va a acabar, ¿vale? Entonces me gustaría que de aquí en adelante también pensaseis, cada vez que subís una foto a Instagram o cualquier otra de las redes que estéis acostumbrados a utilizar, que penséis un poco con quién la estáis compartiendo y dónde podría llegar a acabar esa foto, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a protegernos, vamos a hablar de inteligencia artificial, de aprendizaje automático. Aquí ya no me voy a meter mucho porque ya mi compañera Verónica ya nos ha explicado lo que es la inteligencia artificial y todos los retos y desafíos de la misma. Bueno, pues estamos ante una inteligencia que permite a las máquinas imitar el comportamiento humano, y dentro de la inteligencia artificial ella hablaba también de 2 ramas, que eran el aprendizaje automático y los sistemas expertos. Los sistemas expertos se basan en conocimiento y el aprendizaje automático se basa en datos. Trabaja con datos. Cuantos más datos tenga, pues muchas veces trabaja mejor. La inteligencia artificial la tenemos en el ámbito de la medicina para identificación de imágenes, para segmentación, para clasificación de imágenes, en los juegos, en los videojuegos con los que estáis acostumbrados a jugar, en la educación o incluso en el transporte, en los vehículos autónomos. Y la inteligencia artificial también la tenemos, como ella comentaba, pues, en el reconocimiento de caras, el reconocimiento de imágenes, a la hora de identificar pues, gatos y perros o personas con sombrero o sin sombrero. Todo eso está basado en la inteligencia artificial, concretamente en el aprendizaje automático. Y la inteligencia artificial, bueno, el aprendizaje automático lo tenemos tanto para protegernos como para que
los ciberdelincuentes también lo utilicen, porque está ahí y porque, pues bueno, pues ya que la ponen a nuestra disposición, tanto la podemos utilizar los buenos como los malos. Y entonces, ¿para qué la utilizan los ciberdelincuentes? ¿Para qué utilizan el aprendizaje automático? Pues mismo ChatGPT, para mejorar el código que ellos generan, el código malicioso, ¿vale? Esos programas que nos van a infectar nuestro ordenador, que van a bloquearnos el ordenador, que van a robarnos los datos que estemos metiendo por teclado, pues son capaces de, por ejemplo, a través incluso de ChatGPT, para acelerar ese código, para hacer que ese código, porque cuando tenemos este tipo de programas tenemos a los héroes que nos van a identificar ese código malicioso dentro de un programa determinado, ¿vale? Pues los ciberdelincuentes utilizan la inteligencia artificial para esconder el código malicioso dentro de estos programas, ¿vale? Para que sea mucho más difícil acceder a ese código y sea mucho más difícil identificar que un software concreto pues es un software malicioso. Para generar spam, son capaces de generar texto, la inteligencia artificial texto, nos permite generar texto en multitud de idiomas, texto perfectamente redactado y con eso generamos correos que distribuimos aleatoriamente y en grandes cantidades. ¿Qué problema puede tener esto? Bueno, pues cuando nosotros recibimos una gran cantidad de correos que son spam, que no son correos que nosotros tengamos que recibir, ¿vale? Pues lo que puede pasar es que nuestro buzón se llene y que cuando tengan que llegarnos ese correo en el que nos dicen que nos han concedido el bono cultural, por ejemplo, pues no nos llegue, porque tenemos el buzón lleno de spam, ¿vale? Tenemos que hablar también de desinformación. La desinformación hace referencia a utilizar tanto texto como vídeo como sonido para engañar. Y es el caso de las fake news. La inteligencia artificial es capaz de generar noticias totalmente creíbles, en lenguaje correcto y imitando incluso pues, el estilo de redacción de determinados periódicos o medios de información para emitir noticias que no son verdaderas. Y tanto las fake news como los deepfakes, que seguro que conocéis, imágenes o bien vídeos a los que se le pone una voz que es la de la persona que está en ese vídeo, pero que está diciendo cosas que nunca dijo, ¿vale? Y que están tan bien hechas que es muy difícil a veces reconocer si se trata de una falsificación o no. En ese sentido también tenemos la creación de perfiles falsos a la hora de entrar en redes sociales o de alguien que solicita nuestra amistad o como lo queráis llamar así de forma general. La inteligencia artificial nos puede ayudar a generar un perfil que se adapte a lo que nosotros estamos esperando. A alguien que pues, tiene nuestros mismos gustos, que va a los mismos sitios a los que nosotros vamos, que le gustan pues, determinados deportes igual que a nosotros, ¿vale? Perfiles falsos que lo único que intentan es contactar con nosotros para después, pues supongo que nada bueno. Pero también tenemos la otra parte. ¿Cómo lo utilizamos los ciberdefensores? Pues en la detección de amenazas, en una de las asignaturas que imparto en el máster de ciberseguridad, análisis de malware, nos dedicamos a aprender cómo identificar que un software es malicioso, de distintos tipos. Tenemos virus, tenemos lo que os decía antes del malware que se instala en nuestro ordenador para recoger todas las pulsaciones de teclado y recoger toda la información que estemos dejando ahí, aquellos ficheros que están en el arranque de nuestro ordenador y que de repente, pues, a la hora de hacer una actualización, pues, destruyen, o ciertos ficheros destruyen documentos que tengamos dentro o no permiten el acceso a determinados directorios de nuestro ordenador o incluso de repente el ordenador deja de funcionar correctamente, ¿vale? Pues eso puede ser que tengamos ahí algún malware instalado. Y entonces pues, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático nos permite identificar este tipo de amenazas porque pues, trabaja con datos, trabajamos con muestras que son amenazas, por eso os decía antes que pues, el gato persigue al ratón, gracias a que tenemos ese ratón que perseguir, hasta que tenemos un montón de datos, un montón de muestras de malware, somos capaces de preparar un programa, un modelo de aprendizaje automático que nos permite identificar este tipo de amenazas. También nos permite analizar el comportamiento. Cuando a nosotros nos roban datos o la identidad para acceder a determinados
sitios lo normal es que el patrón de comportamiento no coincida con el nuestro. Están accediendo a páginas o están haciendo consultas en determinados momentos del día en los que nosotros no lo hacemos o a determinados países en los que nosotros no estamos acostumbrados a consultar, etc. Detrás de, en aquel momento no estaba, pero cuando a mí me ocurre todas esas compras que este problemilla de fuga de información, a mí me avisan de que estoy haciendo una serie de compras que no son las habituales en mi perfil. ¿Vale? En aquel momento aquello no era un modelo de aprendizaje automático, pero hoy en día eso sí lo tenemos. Analizar ese tipo de compras para determinar que aquello no es lo habitual, ¿vale? Para que salte la alarma. También tenemos aprendizaje automático en filtrado de spam, ¿vale? Sí que es cierto que necesitan de nuestra ayuda. Pues aquí lo que hay es una serie de modelos que identifican cuáles son correos maliciosos y no maliciosos, pero ya sabéis que muchas veces nos aparece en la papelera correos que no eran realmente spam, ¿vale? Entonces, bueno, funcionan, pero todavía tienen mucho ámbito de mejora. Y también el análisis de tráfico de red, ¿vale? Por la red, por Internet, circula todo tipo de información y pues existen tanto modelos que se encargan de revisar todo ese tráfico para identificar tráfico que no es habitual, tráfico que puede ser malicioso, para pues, cortarlo o no permitirle la entrada a una determinada red de ordenadores. Entonces, tenemos al gato, tenemos al ratón, pero necesitamos también de un tercer elemento, que sois vosotros, que son todos los usuarios, en los que nosotros necesitamos proteger nuestra información. Tenemos que ayudar en ese sentido, porque si no, lo que estamos es dándole, estamos alimentando al ratón para que cada vez corra más rápido. Tenemos que utilizar contraseñas seguras. Hoy en día tenéis sistemas que permiten la generación automática de contraseñas aleatorias lo suficientemente seguras. Son programas que nos los podemos llevar mismo en el teléfono para poder generar una contraseña en un momento determinado. Tenemos gestores de contraseñas en donde nosotros podemos almacenar nuestras contraseñas, porque además nunca ponemos dos veces la misma contraseña para dos cosas diferentes, porque no vaya a ser. Entonces, para poder almacenar todas esas contraseñas, podemos tener un gestor que nos acompañe para no tener que acordarnos de todas esas contraseñas, que tienen que ser complicadas, y poder proteger nuestra información. La actualización de los dispositivos es muy importante también, porque detrás de las actualizaciones está gente que está desarrollando protecciones contra todo tipo de software y que cuanto más actualizado tengamos nuestros dispositivos, más protegidos estaremos. Compartir con cuidado. Bueno, pues a lo mejor alguno de vosotros ya se ha llevado algún susto o algún problema compartiendo información en las redes sociales. Ya veis dónde habían acabado estas fotos que os comentaba antes. Pues sois vosotros los primeros que tenéis que proteger vuestra información y vuestra vida, por decirlo de alguna manera. Y desconfiar de enlaces y archivos adjuntos. Nadie va a regalar nada porque sí. Nadie nos tiene por qué enviar nada sin que nosotros lo hayamos solicitado, entonces vamos a desconfiar. Si aquel correo, aquel adjunto era real, pues ya se encargará el remitente de decirnos, oye, que no me has contestado, oye, que no te has descargado este archivo, ¿vale? Y utilizar sobre todo el sentido común. Todos sabemos que hay ciertas cosas que en un momento determinado pues nos van a llamar la atención porque no parecen seguras. Pues entonces, antes de pulsar, vamos a contar hasta 5 y a evaluar lo que tenemos delante, ¿vale? Bueno, me gustaría recomendaros algunos sitios en donde tenemos información sobre ciberseguridad a todos los niveles, para distintas edades, hay presentaciones, hay cuestionarios, hay documentos que explican las cosas muy bien y, bueno, pues un poco para también presentarnos los problemas con los que nos podemos encontrar. Dos vídeos, la ciberseguridad para adolescentes y los deepfakes, que me parecieron muy interesantes, por si tenéis algún ratillo para consultarlos y ver un poco lo que tenemos ahí fuera para desconfiar un poquito más. ¿Vale? Muchas gracias.
Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a los que seguís conectados online asistiendo a esta jornada. Y os doy la bienvenida desde la Facultad de Informática de la Universidad de A Coruña. Hoy nos encontramos aquí en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, en su sede de A Coruña. Bienvenidos y bienvenidas a los centros educativos que estáis conectados online, profesorado y alumnado de los centros de secundaria, bachillerato y formación profesional. Hoy celebramos pues, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Este 11 de febrero tenemos este evento que venimos realizando estos últimos años en colaboración con el MUNCIT. Hoy, a lo largo de esta mañana, contamos con la presencia de 4 mujeres, 4 científicas e informáticas, docentes e investigadoras de nuestra universidad, de la Universidad de A Coruña, que a lo largo de la mañana nos están hablando de temas de actualidad relacionados con la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el aprendizaje automático, tecnologías IoT o computación cuántica. Todas ellas constituyen un referente en los ámbitos en los que imparten docencia o investigan en la Facultad de Informática de la Universidad de A Coruña. Y en esta tercera charla nos acompaña María Martínez. María Martínez es ingeniera informática y doctora por la Universidad de A Coruña. Es profesora en esta universidad y es investigadora en el área de ciencia de la computación e inteligencia artificial. María comienza su carrera investigadora pues, en el INIBIC y los primeros proyectos los desarrolla en el ámbito de la tecnología RFID aplicada a entornos hospitalarios. Y un poquito ese va a ser el tema de la charla de hoy. Nos va a explicar cómo funciona, en qué consiste la tecnología RFID y cómo esta tecnología se puede aplicar en distintos entornos desde el ámbito sanitario, la logística y otros aspectos pues, que nos rodean y que están presentes en nuestra vida cotidiana. Pues sin más os dejo con María. Bienvenida. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi presentación se titula Explorando la fórmula RFID igual a seguridad, más calidad y menos riesgos. En primer lugar, voy a realizar una contextualización para entender por qué surge este trabajo. El segundo punto lo vamos a dedicar a ver el funcionamiento más básico de la tecnología RFID, así como sus características más diferenciadoras. El tercer punto lo vamos a dedicar a ver esos 2 sistemas RFID que se implementaron en el sector sanitario, como comentaba Paula. Y el último punto lo vamos a dedicar a describir pues, posibles sistemas RFID que se podrían llevar a cabo en diferentes entornos. Como nos han dicho antes, soy profesora en la Facultad de Informática, trabajo en el grupo de investigación Laboratorio Interdisciplinar de Aplicaciones de la Inteligencia Artificial, LIADOS, cuyo coordinador es Carlos Dafonte. Yo estudié Ingeniería Informática, posteriormente hice el doctorado. Como sabéis, los profes en la universidad tenemos que llevar a cabo tanto una actividad docente como una actividad investigadora. Mi línea de investigación se titula Tecnologías IoT para obtener la trazabilidad. Es la línea de investigación en la que llevo trabajando desde los inicios de mi carrera investigadora y que ahora mismo pues, también llevo a cabo en el grupo de investigación LIADOS. Mi carrera docente en la UDC comenzó en el 2010. En la actualidad pues, imparto docencia pues, en el grado de Inteligencia Artificial, en el grado de Ingeniería Informática y también en el grado en Comunicación Audiovisual. Imparto también clase pues, en 2 másters, en el máster de Bioinformática y en el máster de IoT. Es un máster de nueva creación que comenzó en este curso académico y es un máster interuniversitario entre La Coruña, la Universidad de Vigo y la Universidad de Santiago.
Mi carrera investigadora comenzó en el 2008 en el Servicio de Informática del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña y comencé desarrollando proyectos cuyo objetivo fundamental era la integración de la tecnología RFID para obtener la trazabilidad de los pacientes y los medicamentos. El primero de los proyectos que llevé a cabo en el CHUAC dio lugar a mi tesis doctoral. Posteriormente, a lo largo de la presentación, veremos algún resumen sobre estos proyectos. ¿Por qué es importante la trazabilidad? Bueno, la trazabilidad es poder identificar el origen y cada una de las etapas de un proceso de producción y distribución de cualquier producto. Eso nos va a permitir en tiempo real poder conocer cualquier problema que esté surgiendo o incluso la información de la identificación, preparación, transporte o incluso llegada de un producto. Esto, ¿qué nos facilita? Nos va a facilitar pues, aumentar la seguridad y, sobre todo, si hubiese algún problema, poder emprender acciones de mejora. Hoy en día, como todos conocéis, el Internet de las cosas es necesario para la interconexión de todos los dispositivos que nos rodean. En eso se basa también mi línea de investigación. Yo utilizo la tecnología RFID, que vamos a ver a continuación, que es tecnología basada en la identificación por radiofrecuencia, para interconectar diferentes tipos de etiquetas y de lectores que identifican y localizan a todos los objetos o personas que portan esas etiquetas. Vamos a ver a continuación cuál es el objetivo fundamental de esta tecnología. Aunque existe una gran variabilidad de diferentes sistemas, porque existen muchos tipos de etiquetas y de lectores, el modo de funcionamiento de la tecnología, el más básico, es siempre el mismo. Nosotros vamos a tener unas etiquetas que identifican a los objetos sobre los que están adheridas o las personas que la portan. Esa etiqueta, si queremos, tiene información también adicional sobre esas personas o esos objetos. La etiqueta va a generar una señal de radiofrecuencia con esa información que un lector va a capturar y va a enviar a una aplicación que es la encargada de gestionar esos datos. Vamos a tener diferentes tipos de etiquetas. Etiquetas activas, que tienen batería y por lo tanto tienen su propia energía para transmitir, o etiquetas pasivas, que en ese caso necesitan la energía del lector para sus transmisiones. También existen muchos tipos de lectores RFID. Yo creo que muchos de vosotros y de vosotras los conocéis. Pues, por ejemplo, el smartphone, ¿no? O muchos smartwatch tienen integrados un lector NFC pues para gestionar pagos. Seguramente lo habréis visto. Bueno, pues NFC no deja de ser un protocolo específico de una frecuencia de RFID. Lo que pasa es que está pensado para las lecturas de muy corto alcance. Es decir, tenemos que acercar mucho la etiqueta al lector para que se pueda leer. Entonces vamos a tener lectores fijos, pueden ser antenas, pueden ser pues, lectores conectados, imaginaros, pues, a un ordenador, a un puerto USB, o incluso lectores móviles, lo que os comentaba antes. En esta tabla veis de una forma resumida las diferentes características de los tipos de etiquetas entre activas y pasivas. El tamaño suele ser más grande de las etiquetas activas que de las pasivas, también su coste, pero a diferencia, las etiquetas pasivas suelen tener una duración más larga, no se suelen estropear de una forma tan fácil. Una de las principales características de un sistema RFID cuando tenemos que diseñarlo es pensar en la frecuencia de funcionamiento a la que va a funcionar, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque a mayor distancia de frecuencia de funcionamiento, mayor distancia que queremos leer las etiquetas, perdón, mayor frecuencia de funcionamiento necesitamos. Por eso os decía antes lo de NFC. NFC es de corto alcance, con lo cual vamos a tener que utilizar una frecuencia, como veis ahí, de 13,56. Otra de las ventajas de RFID, porque a lo mejor alguno de vosotros o de vosotras está pensando en el código de barras, pues una de las ventajas muy importantes de RFID es que esas etiquetas van a tener una memoria de usuario que se puede modificar y guardar información en la misma. Con lo cual, la tecnología RFID, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para identificar sin lugar a error y sobre todo para localizar en tiempo real. Con mayor o menor precisión, lo vamos a ver a lo largo de la presentación, dependiendo de la arquitectura técnica del sistema. Vamos a conseguir una gran ventaja de RFID respecto al código de barras, poder leer cientos de etiquetas simultáneamente, sin que exista una línea de visión directa entre la etiqueta y el lector. Y además vamos a conseguir disponer de unas etiquetas que tienen una resistencia mucho mayor que un código de barras.
Por lo tanto, en esa variabilidad de etiquetas podemos disponer de etiquetas, por ejemplo, que tengan sensores de movimiento, en el caso de las etiquetas activas, de botones de alerta, sensores de temperatura, si queremos monitorizar, por ejemplo, el transporte de un producto gourmet. Tenemos que también pensar en qué material vamos a identificar, porque RFID más bien tiene el problema de que presenta ciertas interferencias si leemos una etiqueta adherida a lo mejor sobre un material metálico, o líquidos en vidrio, o líquidos en plástico. Entonces tenemos que pensar en un tipo de aislante que nos permita realizar las lecturas sin problema. Bien, también nos podríamos plantear, dependiendo del tipo de proyecto, en la seguridad que necesitamos a la hora de la lectura de esas etiquetas. Es decir, imaginaros que estamos etiquetando una tienda, ¿no? Y que dentro de esas etiquetas tenemos el precio, ¿no?, escrito, y que venga un lector externo y nos modifique el precio que tenemos escrito dentro de las etiquetas. Pues a lo mejor lo ideal sería pues, utilizar solo etiquetas de solo lectura, de tal forma que no se pueda sobreescribir el coste de los productos. ¿De acuerdo? Otra cosa que podríamos hacer es pues gestionar esos identificadores únicos de fábrica que traen las etiquetas, registrarlos en nuestro sistema, de tal forma que si existe una etiqueta que no pertenece a nuestro sistema, sabemos que es falsa y, por lo tanto, pues a lo mejor no hay que procesar pues, el cobro de ese producto, ¿no? Porque a lo mejor tiene algún dato que no es del todo correcto. ¿De acuerdo? Son cosas que, dependiendo del proyecto, también nos tenemos que plantear. Bien, ahora que ya conocemos un poco en qué funciona, cómo funciona la tecnología RFID, cuáles son sus principales objetivos, vamos a pensar cómo podríamos localizar, ¿no? Entonces, en este caso tenemos varias opciones, vamos a ver tres. La primera de ellas es utilizar etiquetas pasivas. En este caso, la localización, la precisión de la ubicación que vamos a calcular la posición de los objetos o de las personas que estamos controlando va a ser a nivel de área. Y lo vamos a conocer, pues, por ejemplo, como con arcos que veis ahí en esa diapositiva. Pues entonces nosotros sabemos que la persona X ha entrado pues, por esa puerta, porque un arco pues, ha detectado su entrada. Cierto es que RFID no entiende de sentidos, en el sentido de que no sabe si la ha visto entrar o salir, con lo cual es importante delimitar bien las zonas de entrada y salida, o a lo mejor pues, poner un arco en la entrada y otro en el medio de la ubicación que estamos controlando para saber si primero lo ha leído el arco de la entrada y después el medio de la ubicación de la habitación, pues sabemos que ha hecho un recorrido en un sentido y si no, en el otro. Con esto os quiero transmitir que el diseño de un sistema RFID es preciso pensar, ¿no?, en detalle los objetivos y el protocolo de funcionamiento en la práctica real. Bueno, esta es la opción más barata a la hora de la localización. Después tenemos etiquetas activas, estas ya tenían batería, y si queremos localizar mediante este tipo de dispositivos, aquí ya tenemos una mayor precisión. Y tendríamos, pues, por ejemplo, las que veis ahí. Ya tenemos sensores de movimiento, botones de alerta, tienen un precio más elevado que las anteriores, pero a veces pues, son necesarias. Sirve muy bien. Esto se utiliza a veces pues, en protocolos sanitarios, pues, para personal que a lo mejor está atendiendo a pacientes que por lo que fuese necesitasen ayuda, por si hay algún tipo de agresión o un paciente que por lo que sea se encuentra desorientado, pues se suelen utilizar. Después tenemos es el último que vamos a ver, las etiquetas activas Wi-Fi, que en este caso existen no muchos fabricantes. Tenemos arriba de todo el fabricante Cajau, y otro que se llama el de Aeroscout, que es el que utilizamos en el hospital cuando montamos el sistema. Y en este caso es importante valorar las licencias de software que vienen añadidas a este tipo de soluciones y hay que también seleccionar el algoritmo que vamos a utilizar en el motor de localización para calcular la posición de los pacientes, por ejemplo. Tenemos el algoritmo de triangulación, que para calcular la posición de una etiqueta tiene que ser vista al menos por 3 puntos de acceso a la vez. Tenemos el RSSI, que es el que se utiliza en interiores, que mide los vectores de potencia de la señal, y el TDOA. El TDOA es el que se utiliza en exteriores, que mide normalmente los tiempos de llegada de la señal. Esta solución ofrece una precisión mayor que la anterior, entre 1 y 4 metros en el mejor de los casos, pero vamos a ver que hay que, de alguna forma, complementarlo con otro tipo de dispositivos.
Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a realizar el diseño de un sistema RFID, lo primero de todo es pensar en un estudio de viabilidad, tanto técnico como económico, para ver las funcionalidades que se van a abordar y ver que las etiquetas son capaces de responder a los requisitos. Si es necesario, hay que combinarlo con otras tecnologías, ¿no? A lo mejor RFID tiene un coste que en un cierto escenario, como vamos a ver a continuación, pues no se justifica, pues no pasa nada. Lo importante es utilizarlo a medida en el escenario pues más adecuado. Ahora os voy a contar de una forma muy resumida el proyecto del Hospital A Coruña orientado a obtener la trazabilidad de los pacientes y de los medicamentos en el servicio de urgencias y farmacia. Se trataba de localizar en tiempo real a los enfermos, de poder medir los tiempos de diagnóstico, de pruebas y de espera en cada una de las zonas controladas y también poder informar en tiempo real a los acompañantes de los enfermos sobre la situación de sus familiares. Y por otra parte, lo que se pretendía era evitar la aparición de los eventos adversos. Los eventos adversos son aquellas complicaciones que ocurren durante el proceso asistencial al paciente, pero que no están derivados de la patología que padece. El 38% de los eventos adversos aproximadamente ocurren durante el proceso que podéis ver en esta diapositiva. Es el proceso de prescripción, validación, dispensación y administración de los medicamentos. Estoy segura que muchos de vosotros y de vosotras lo conocéis. El médico prescribe la medicación, el farmacéutico lo valida para ver que no hay ningún tipo de intolerancia ni de interacción con otros fármacos que está tomando el paciente. Finalmente se dispensa esa medicación y el personal de enfermería es el encargado de administrar el medicamento al enfermo. Por eso es fundamental que el personal de enfermería en el momento de la administración sea capaz de comprobar que el medicamento está en las condiciones adecuadas y se va a administrar en el momento correcto al paciente. Ahora vamos a ver la arquitectura técnica de los sistemas RFID de cada uno de los dos subsistemas. Primero el de los pacientes y después el de los medicamentos. En el caso de los pacientes se ha utilizado la etiqueta que visteis antes, Wi-Fi de Aeroscout. El motivo de seleccionar esta etiqueta fue porque era muy compatible con la red de puntos de acceso Wi-Fi que tenía en aquel momento el hospital, por lo tanto no había que hacer tanta obra de infraestructura y parte de la licencia del software necesaria pues ya estaba de alguna forma adquirida. Aparte del hardware, como os comenté antes, RFID necesita una parte software y una parte hardware. El software son las aplicaciones que veis ahí, el motor de localización, Trapa le llamábamos a la aplicación que hubo que desarrollar para asociar la MAC de la etiqueta que se le entregaba al paciente con su número de historia clínica, para saber a quién estábamos localizando. Después, el Tag Manager Suite, lo vamos a ver ahora en una diapositiva, es el software necesario pues, para activar y desactivar esas etiquetas. Y el Mobile View, que el Mobile View es la herramienta que utilizan los usuarios, pues, por ejemplo, para localizar un paciente, para ver una trayectoria realizada de un paciente en un periodo de tiempo determinado. Bien, estos son los dispositivos que os comentaba antes que ayudaron de alguna forma a mejorar la precisión en la localización de los pacientes. Se llaman choke points, ¿no? Y esto lo que hace es corregir de alguna forma, para poder explicarme, de una forma sencilla al motor de localización si se equivoca en el cálculo de la ubicación del paciente. El motor de localización sabe dónde están ubicados, entonces cuando un choke point A ve a un paciente, aunque el motor de localización lo sitúe al otro lado de la pared, si el choke point lo ha visto aquí, dice no, se corrige el cálculo. Y después vemos aquí el Tag Manager Suite, que es ese dispositivo que lo que sirve es para pues, configurar los canales de transmisión de las etiquetas, activarlos, desactivarlos. Y el Mobile View, lo que os comentaba antes, ¿no? Pues para buscar a un paciente, saber un recorrido determinado o, por ejemplo, dibujar el edificio, introducir los planos y las zonas en las que se va a localizar a los enfermos. Bien, respecto a la parte de los medicamentos, lo primero que tenemos que encontrar son unas etiquetas que tengan un aislante que permita leer tanto pues, jarabes, sueros, cajas de cartón, que eso es mucho más sencillo, ¿no? Como las dosis unitarias reenvasadas, que en esas unidosis son aquellas esas
pastillas, ¿no?, que en su propia presentación no viene el nombre, el lote y la fecha de caducidad. Entonces es necesario volver a reenvasarlas con esa información y posteriormente etiquetarlas. Este es el software, un pantallazo rápido del software necesario para que el facultativo pueda prescribir la medicación al enfermo. Y estas son unos pantallazos, unas muestras del software que utilizaba el personal de enfermería a la hora de administrarle la medicación a un enfermo. Pues, por ejemplo, le mostraba de un medicamento en concreto un recordatorio de la vía por lo que la tenía que administrar, el lote, la fecha de caducidad. Le recordaba si, por ejemplo, ese medicamento ya había sido administrado recientemente y no le tocaba ahora en este momento tomarlo, entonces se ponía en rojo, ¿no?, para que evitara esa administración, o incluso, bueno, pues controlaba que ese medicamento estuviese caducado o no hubiese sido prescrito al paciente por el facultativo. Bien, una vez que ya hemos visto pues, las características de la tecnología RFID, conocéis ya algún proyecto en el entorno sanitario, lo que me gustaría transmitiros es que esto todo que hemos visto, el conocimiento que hemos adquirido, se puede extrapolar a múltiples entornos, a todos los sistemas que a lo mejor vosotros detectáis que existe una necesidad de tener una trazabilidad, aumentar la seguridad en los procesos. Entonces, existen múltiples sistemas, como puede ser la trazabilidad de productos, ¿no?, como hablábamos antes, de trazabilidad, por ejemplo, de equipajes en los aeropuertos, para poder pues, entregar de una forma correcta, ¿no?, el equipaje a la persona, trazabilidad de animales, los típicos chips, ¿no?, que llevan nuestras mascotas, pues puede ser RFID, trazabilidad de documentos en cualquier entorno que pueda ser relevante, ¿no?, el tener una clasificación, conocer un stock. En el ámbito también de conocer trayectorias, ya sea, pues imaginaos, en un parque de atracciones, saber qué atracciones pues, son más visitadas. En el ámbito del arte, los museos, pues que una persona rellene sus gustos, ¿no?, o sus intereses a la hora de entrar en un museo y según esa información, esa etiqueta que tiene con sus datos, al acercarse a una obra, pues le devuelva o le cuente la información más relevante para ese usuario. Gestión de stocks y caducidades, esto es súper importante, ¿no?, el poder realizar un inventario de forma rápida, segura y en cuestión de segundos. Y con esto finalizo mi charla y espero que os haya gustado. Muchas gracias. Buenos días, bos días, bienvenidos y bienvenidas a esta jornada, a este evento Directo 11F, Conecta con Mujeres en Informática. Estamos en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, en su sede de A Coruña. Este evento se realiza con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Es un evento que organizamos desde la Facultad de Informática de la Universidad de A Coruña junto con el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, con el MUNCIT. En este día de hoy nos acompañan 4 mujeres científicas e investigadoras, docentes e informáticas de la Universidad de A Coruña. Todas ellas constituyen pues, un referente en sus ámbitos de docencia y de investigación en el mundo de la informática. Como veis y como habéis podido ver a lo largo de la mañana, pues las temáticas son muy diversas, desde la inteligencia artificial, la ciberseguridad, las tecnologías IoT o la computación cuántica. En esta última charla, pues que cierra esta jornada, nos acompaña María José Martín Santamaría. María José Martín es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de Santiago de Compostela, es catedrática en la Universidad de A Coruña y es investigadora del Centro de Investigación en TIC, del CITIC, de nuestra universidad. Su línea de investigación pues, se centra en el rendimiento de aplicaciones científicas y tecnológicas sobre infraestructuras de supercomputación. Es profesora
del Máster de Ciencia y Tecnologías de Información Cuántica, y precisamente este año 2005, Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica, pues esta charla pues realmente nos va a mostrar la relevancia o la importancia de esta computación cuántica y de los avances que supone, de los beneficios que aporta con respecto a la computación tradicional. Muchísimas gracias, María. Bueno, y sin más, doy paso pues, a su charla. Gracias, Paula. Buenos días a todos y a todas. Pues soy María y os voy a presentar esta charla y voy a empezar haciendo pues, una especie de pregunta. Imaginaos que estáis jugando a videojuegos sobre un ordenador convencional y os encontráis con una puerta cerrada que no se puede abrir, tenéis que abrir para seguir jugando, pasar a la siguiente pantalla y tenéis 3 llaves disponibles. En un ordenador convencional, pues lo que haríais sería probar la primera llave para ver si abre la puerta, si no abre, a continuación probaríais la segunda y si no, la tercera. ¿Cómo creéis que se haría esto en un computador cuántico? Pues en un computador cuántico, increíblemente, se probarían las 3 llaves a la vez. Raro, ¿verdad? Bienvenidos a la computación cuántica. En esta charla os voy a hablar de qué es un computador cuántico, por qué es una tecnología tan revolucionaria, cómo se puede comparar con un computador convencional, cuáles son sus similitudes y sus diferencias, por qué pueden llegar a poner en peligro todo el sistema de seguridad de nuestras redes a día de hoy, utilizando el algoritmo de Shor, cuáles son las aplicaciones que más ventaja le pueden sacar a este tipo de computadores y cuáles son los retos que todavía nos quedan por abordar. Empecemos. Para empezar, me gustaría que vieseis una foto de un computador cuántico, porque no se parece en nada a un computador convencional. Esta es una foto de un computador cuántico de aquí de Galicia, está instalado en el Centro de Supercomputación de Galicia, que está en Santiago. Es un computador que está al servicio de toda la comunidad científica de Galicia, de la Universidad de Coruña, Santiago y Vigo. Y es un computador que consta de 32 qubits, que luego os explicaré qué es eso de los qubits, ¿vale? Y tiene el aspecto por fuera de la foto de la izquierda, ¿vale? Nosotros íbamos al CESGA y vamos a la sala donde está el computador cuántico y lo que vamos a ver es esa foto, el cumio. En realidad, la foto de la izquierda es realmente un bidón, lo que parece, es eso, un bidón, y dentro de ese bidón está el computador cuántico, que es la foto de la derecha. ¿Y por qué está metido el computador cuántico dentro de ese bidón? Bueno, pues porque los computadores cuánticos son muy, muy sensibles al ruido, a las vibraciones, a la temperatura. Entonces, para que funcionen bien, tienen que estar aislados. Entonces, los metemos dentro de ese bidón para que estén lo más aislados posibles. En la parte de la derecha es el computador cuántico, que también tiene un aspecto bastante peculiar, y realmente donde se hace la computación, que es en la QPU, en la unidad de procesamiento cuántico, lo que sería una CPU o un ordenador convencional, es una cosa muy pequeñita, así, un chip, como los chips de los procesadores normales, y está en la parte de abajo. ¿Vale? Todo lo demás pues son cables para enviar las ondas de microondas que tenemos que enviar para que la QPU funcione y tubos que sirven para hacer refrigeración. Porque estos ordenadores cuánticos, esta tecnología de estos ordenadores cuánticos necesita estar a una temperatura muy, muy baja para que funcionen bien, del orden de milikelvins, que es como cerca de los menos 273 grados Celsius. Entonces necesitan un sistema de refrigeración muy potente para poder estar a esa temperatura y que el sistema funcione. Vale, pero ¿qué es un computador cuántico? Vale, pues un computador cuántico no es como un computador convencional más grande y más rápido, no es un supercomputador, es algo completamente diferente. Es un computador que sigue los principios de la mecánica cuántica para realizar sus computaciones. Vale, supongo que algunos os preguntaréis, a lo mejor alguno ya lo sabe, pero ¿qué es la mecánica cuántica?
Bueno, pues la mecánica cuántica es aquella parte de la física que estudia el comportamiento de las partículas pequeñas, de los objetos microscópicos. Nosotros, cuando queremos explicar lo que ocurre a nuestro alrededor, en nuestra vida cotidiana, utilizamos las reglas de la física clásica. Por ejemplo, si nosotros queremos saber la trayectoria de un balón, le damos una patada a un balón hacia arriba con una determinada fuerza, podemos llegar a calcular hasta qué altura llegará utilizando las leyes de Newton. ¿Vale? Eso es física clásica. Pero resulta que las partículas microscópicas, los objetos pequeños, no se comportan atendiendo a esas reglas. Las leyes de Newton no sirven para el mundo pequeño. Para ese mundo pequeño tenemos otras reglas distintas, a veces que van un poco en contra del sentido común, ¿vale? Y que siguen otras reglas completamente diferentes, y esa es la mecánica cuántica. En concreto, los computadores cuánticos cogen ventaja o hacen beneficio de 3 principios clave de la mecánica cuántica, que son la superposición, el entrelazamiento y la interferencia. Y ahora vamos a ver un poquito qué es cada una de estas cosas. Empezando por la superposición, en un sistema cuántico, ese sistema va a estar teóricamente a la vez en todos sus posibles estados, y solamente cuando lo medimos el sistema va a colapsar y nos va a dar un único estado posible. ¿Esto qué quiere decir? Suena un poco farragoso, ¿no? Bueno, pues esto quiere decir que en la mecánica cuántica cualquier partícula podría estar a la vez en 2 posiciones diferentes o podría moverse en 2 direcciones distintas. Y solo hasta que vamos a medir en qué posición o en qué dirección se está moviendo, obtenemos un único resultado. Extraño, ¿no? Bueno, pues esto, como es extraño de entender, había un físico, el físico Schrödinger, que consiguió el Nobel a la física por sus aportaciones a la mecánica cuántica en el año 1933, que para intentar explicar el principio de superposición utilizó un experimento teórico, que se hizo muy famoso, que es el famoso gato de Schrödinger, no sé si os suena. Él decía, si nosotros cogemos un gato y lo metemos en una caja de cartón junto con una botella de veneno, cerramos la caja, pueden ocurrir 2 cosas: que el gato se tome el veneno y se muera, o que el gato no se tome el veneno y siga vivo. Mientras no abrimos la caja, no sabemos lo que ha pasado. Así que mientras no abrimos la caja, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Es decir, está en superposición. Y solo cuando abrimos la caja podemos saber lo que ha pasado, y el gato pasa a estar o vivo o muerto. Esperemos que vivo. ¿Vale? Afortunadamente, este experimento, como os digo, era teórico. Schrödinger no se dedicó a matar gatos, ¿vale? Y lo podemos explicar también este principio de la superposición con otros ejemplos. Por ejemplo, con una moneda. Si nosotros lanzamos una moneda al aire y la cogemos con la mano, va a salir o cara o cruz. ¿Vale? Pero mientras está en el aire girando, esa moneda es a la vez cara y a la vez cruz. Hay una probabilidad del 50% de que al final sea cara y una probabilidad del 50% de que al final sea cruz. Es decir, la moneda está en superposición. Este principio va a ser clave en los computadores cuánticos, porque el hecho de que algo pueda estar a la vez en 2 situaciones distintas va a implicar que el computador cuántico va a poder procesar varias entradas al mismo tiempo, en paralelo, y eso nos da un sinfín de posibilidades. Otro principio clave de la computación cuántica es el entrelazamiento. El entrelazamiento lo que dice es que si 2 partículas están entrelazadas cuánticamente, sus estados no son independientes, y si cambia el estado de una, cambiará de cierta manera el estado de la otra. Están relacionadas y da igual a la distancia que estén en el universo. Esto es absolutamente increíble, y esto nos va a permitir que, por ejemplo, las comunicaciones cuánticas se hagan de una forma muy rápida. De forma automática, cuando una partícula que está cuánticamente relacionada con otra cambia, vamos a obtener un cambio en la otra. Y finalmente tenemos el tema de la interferencia.
La interferencia lo que nos dice es que cuando dos partículas están en estado de superposición y tenemos varias partículas juntas en este estado, esos estados de superposición interfieren unos con otros. Esa interferencia puede ser constructiva, se refuerzan, o esa interferencia puede ser destructiva, se cancelan. Este principio de interferencia es un poco más fácil de entender porque realmente también existe en la mecánica clásica que podemos observar. Por ejemplo, en las ondas. Cuando nosotros tenemos ondas en el mar o ondas en un estanque, esas ondas van todas hacia el mismo sitio, se refuerzan y se convierten en ondas más grandes. Si van en contraposición, pues se cancelan, ¿no? Tenéis ahí un poco el dibujo. Dos ondas que se suman y da una onda con una mayor amplitud, o dos ondas que se restan, digamos, y producen cancelación. De hecho, el tema de la cancelación de ondas se emplea, por ejemplo, para los auriculares con cancelación de ruido, que supongo que algunos de vosotros tendréis. Básicamente, esos auriculares lo que hacen es generar una onda sonora que sea un poco contraria al ruido exterior para que lo cancele. Interferencia, ¿de acuerdo? Vale, entonces, pero ¿cómo usan los computadores cuánticos, cómo usan estos principios y en qué se parecen o en qué se diferencian a los computadores convencionales? Bueno, pues para empezar, un computador clásico, ¿cómo funciona? Pues un computador clásico lo que hace es, tiene como entrada, su bloque constructivo básico es el bit. Sus entradas pueden tomar valores 0 o 1. Con muchos bits nosotros construimos números, palabras que entran como entrada de ese ordenador, las procesa y me produce un resultado que también va a estar almacenado en binario. ¿Vale? ¿Ese bit cómo se construye? Pues ese bit lo podemos construir físicamente con un interruptor. De forma que si el bit puede tomar valor 0 o 1, pues el interruptor on es el 1 y el interruptor off es el 0. ¿Vale? ¿Y este interruptor cómo lo hacemos al final, cómo lo implementamos físicamente en el ordenador? Bueno, pues a día de hoy ese interruptor se hace con unos dispositivos electrónicos que se llaman transistores. ¿Vale? El transistor puede funcionar como un conmutador, deja pasar la corriente, tenemos un 1, no deja pasar la corriente, tenemos un 0. A día de hoy todos los computadores clásicos utilizan transistores para hacer sus operaciones. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues yo le meto en binario unos valores de entrada y a través de unas puertas lógicas que también se construyen con transistores, el computador hace operaciones. Por ejemplo, ahí tenéis un ejemplo que no voy a entrar a explicar, pero que os lo vais a creer. Eso es un ejemplo de un sumador, ¿vale? Suma dos números de 2 bits y da como resultado pues, la suma de esos dos números. En este caso estamos sumando 2 más 1 para dar 3. ¿Vale? Se procesa la información en binario a través de esas puertas y me ofrece ese resultado. Vale, ¿cómo funciona el cuántico, el computador cuántico? Pues en el computador cuántico, en vez de tener bits, tenemos qubits. ¿Y qué es un qubit? Pues un qubit es el bloque constructivo básico de los computadores cuánticos que puede tomar como valores el 0, el 1 y el 0 y el 1 al mismo tiempo, en superposición. Se suele expresar con esa fórmula tan rara que aparece ahí, ¿vale? Phi igual a alfa 0 más beta 1, porque se expresa en forma de probabilidad. No es ni 0 ni 1, es una probabilidad alfa cuadrado de ser 0 y una probabilidad beta cuadrado de ser 1. Es a la vez 0 y 1. Y de hecho se suele representar geométricamente a través del dibujo que se muestra a la derecha, que es la esfera de Bloch. Esa esfera de Bloch, en los polos tenemos el 0, arriba en el norte el 0 y abajo el 1. Esos serían los estados cuánticos puros 0 y 1 correspondientes con los estados clásicos de 0 y 1. Pero realmente un qubit puede tomar cualquier valor dentro de esa esfera, ¿vale? De hecho está apuntando en ese dibujo a un punto concreto de la esfera, el estado phi, que tendrá una probabilidad determinada de ser 0 y una probabilidad determinada de ser 1. Cuanto más cerca estemos del 0, mayor será la probabilidad del 0, cuanto más cerca estemos del 1, mayor será la probabilidad de ser 1. Pero a la vez está siendo 0 y 1 al mismo tiempo, es un estado superpuesto. ¿Cómo se construyen estos qubits? Bueno, pues los podemos construir utilizando cualquier sistema cuántico
de dos estados. Por ejemplo, pues el spin de un electrón, la polaridad del fotón. Cualquier sistema físico cuántico de dos estados nos serviría para empezar a construir un qubit. Problemas, bueno, se está experimentando a día de hoy mucho en diferentes tecnologías para construir el qubit, porque los qubits son muy inestables, como os decía al principio. Interfieren mucho con el entorno y esa interferencia con el entorno implica que pierden sus propiedades cuánticas y eso significa que dejan de ser qubits, se pasan a convertir en bits normales y corrientes. El tiempo que tardan en perder su comportamiento cuántico se llama tiempo de decoherencia y hoy en día es uno de los principales problemas con los que se están encontrando los ingenieros a la hora de hacer los computadores cuánticos. Conseguir qubits lo suficientemente estables para que ese tiempo de decoherencia sea lo más largo posible. ¿Y cómo funciona el computador cuántico? Pues el principio de funcionamiento es similar. Nosotros le metemos unas entradas, pasan por una serie de puertas, en este caso puertas cuánticas, que rotan esos qubits, los entrelazan, etcétera, hacen operaciones con ellas y me producen una salida. ¿Vale? Pero la diferencia clave es que yo en el sistema convencional tenía entradas concretas para dar una salida concreta y en el sistema cuántico tengo entradas en superposición que toman todos los valores al mismo tiempo. ¿Vale? Entonces, imaginaros que nosotros tenemos solo un qubit. Con solo un qubit, en vez de poder meter solo 0 o solo 1, como haría en el ordenador convencional, puedo meter a la vez el 0 y el 1. Pero si tenemos dos qubits, en vez de meter de cada vez 0, 0, 0, 1, 1, 0 o 1, 1, podría meter a la vez esos 4 valores juntos. Y aquí en concreto, que estamos usando 4 qubits, si los ponemos en superposición, podría estar metiendo las 16 combinaciones diferentes de ceros y unos. La 0000, la 0001, la 0010, etc. Entonces, este computador va a ser capaz de procesar esas 16 entradas en paralelo, a la vez. Y esa es la gran ventaja del computador cuántico. A medida que aumentamos el número de qubits, aumenta además exponencialmente el número de entradas que yo puedo evaluar en paralelo. Esas entradas entran en superposición, las proceso y el problema es que también me sale una salida que está en superposición. Es decir, que la salida tampoco es única. No tengo una salida, por ejemplo, sumo 2 más 1 y obtengo 3, sino que tengo una superposición de cosas. Entonces, ¿cuál es mi salida? La tengo que medir. La tengo que medir, colapsar el sistema cuántico, el estado cuántico, para conseguir un valor único que yo pueda interpretar. ¿Vale? Pero antes de colapsar ese sistema cuántico, lo que tengo que hacer es procesar toda esa información y utilizar la interferencia para conseguir reforzar las salidas que a mí me interesan, la salida correcta, y cancelar las salidas que a mí no me interesan, las salidas incorrectas. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces, ¿para qué podemos utilizar los computadores cuánticos? Bueno, pues los podemos utilizar para todas aquellas aplicaciones que sean capaces de sacar una ventaja a estos principios extraños de la mecánica cuántica, que son la superposición, el entrelazamiento y la interferencia. La primera aplicación o algoritmo, digamos, importante que se le vio una utilidad a los computadores cuánticos fue el algoritmo de Shor. Fue un algoritmo desarrollado por un matemático en los años 90, es un matemático estadounidense, Peter Shor, y que lo que hace es un algoritmo que sirve para factorizar números. Factorizar un número es descomponerlos en factores primos. Por ejemplo, el 21, pues los factores primos son el 3 y el 7. Factorizar es encontrar esos factores. ¿Vale? Si el número es pequeño, pues somos capaces de hacerlo sin ninguna dificultad, pero a medida que el número se va haciendo más y más grande, pues nos va costando más y más esfuerzo. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores del 341? Pues así a ojo no nos saldría. Tendríamos que empezar a buscar de primo en primo para ver si cuáles llegan a ser esos factores hasta encontrar que son el 31 y el 11. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué hizo Shor? Pues Shor encontró un algoritmo utilizando puertas cuánticas que es capaz
de factorizar números de una forma mucho más eficiente que los computadores convencionales, haciendo uso de los principios de superposición, entrelazamiento e interferencia. ¿Y por qué es importante este algoritmo? Bueno, pues esto de la factorización de números es importante porque es la base de los sistemas que utilizamos hoy en día para conseguir comunicaciones seguras en Internet. Cuando nosotros metemos, por ejemplo, nuestra tarjeta en Internet, nuestros números de tarjeta en Internet para hacer una compra y la enviamos a la tienda, eso viaja por las redes, ¿vale? Pero esa información viaja encriptada para que nadie pueda acceder a ella. Y para encriptarla lo que se hace es, se crea una clave de encriptación y esa clave de encriptación se crea pues multiplicando dos factores primos, ¿vale? Si nosotros queremos desencriptar la información, tenemos que conseguir, a partir de la clave, volver a conseguir los factores primos de origen. Generar la clave como una multiplicación de números es una cosa muy sencilla. Multiplicar números, para eso sirven los computadores convencionales, lo hacen muy bien, lo hacen muy fácil, ¿vale? Entonces, por ejemplo, 853 por 431 nos da esa pedazo clave, lo vamos a conseguir muy fácil y muy rápido con un computador convencional. Pero una vez que tenemos la clave, hacer el proceso inverso, conseguir los factores para ser capaces de desencriptar la información, eso ya es más difícil. De hecho, es un proceso muy complejo y a medida que aumenta el tamaño de la clave, pues más complejo se hace. Hoy en día, los sistemas de encriptación que utilizamos en Internet utilizan claves de 2048 bits, que vienen a ser como 600 y pico dígitos decimales, ¿vale? Factorizar eso, conseguir factorizar eso con un computador actual, con un supercomputador actual, nos llevaría miles o millones de años. Por eso, hoy en día, todo lo que viaje por Internet encriptado, pues viaja bien seguro, ¿vale? Problema, bueno, pues que el algoritmo de Shor es capaz de hacerlo de una forma mucho más eficiente y mucho más rápida. Y todo eso pondría en peligro toda nuestra seguridad en las redes, pondría en peligro toda la banca en Internet, ¿vale? Entonces, esto es una preocupación a futuro, afortunadamente, porque el algoritmo de Shor, aunque es capaz de hacer eso, para hacerlo con claves tan grandes como las que utilizamos hoy en día, necesitaría miles de qubits trabajando perfectamente sin ningún error o millones de qubits imperfectos. Y a día de hoy no estamos en ese punto, ¿vale? Pero lo estaremos supuestamente en el futuro. Con lo cual, los gobiernos de los diferentes países, sobre todo los países importantes, tipo Estados Unidos, China, ya se han puesto las pilas y han dicho, esto no puede ser, hay que buscar soluciones. En el futuro, todo nuestro sistema en el que nos estamos basando para hacer transacciones económicas seguras corre peligro. Hay que buscar otras alternativas y ya hay investigación en marcha para buscar sistemas de encriptación diferentes, sistemas de encriptación cuánticos que se basen en los principios de la cuántica para que un ordenador cuántico no sea capaz de romperlos. Bueno, aparte del algoritmo de Shor, ¿para qué podemos usar los computadores cuánticos? Bueno, pues en primer lugar, los computadores cuánticos nacieron de una necesidad que era la de simular los sistemas cuánticos. Simular sistemas cuánticos en un computador clásico, un computador convencional, es realmente difícil, porque los sistemas cuánticos tienen todos estos principios de superposición, entrelazamiento, interferencia, que son muy difíciles de simular en un computador clásico. En cambio, un computador cuántico, como se comporta de la misma manera, pues será capaz de simular este tipo de sistemas de forma mucho más eficiente. ¿Y por qué importa? Bueno, pues importa porque así podríamos saber cómo se comportan las moléculas, podríamos simular reacciones químicas, eso nos llevaría a poder descubrir nuevos materiales, a poder descubrir nuevos fármacos, a, por ejemplo, probar cómo afectarían los nuevos fármacos en nuestro cuerpo sin necesidad de probarlo previamente, por ejemplo, en animales, ¿vale? Si pudiésemos simular todo ese comportamiento, pues evitaríamos muchos pasos en esa investigación médica.
También se supone que van a ser muy buenos resolviendo problemas de optimización combinacional. Problemas de optimización combinacional son aquellos problemas que tienen muchas soluciones, algunas mejores que otras, y a mí lo que me interesa es conseguir la mejor solución posible. Por ejemplo, encontrar el camino más corto entre dos puntos, ¿vale? Podemos encontrar muchos caminos entre dos puntos, pero a mí me interesa encontrar el más corto. Pues para eso se supone que van a ser muy buenos los computadores cuánticos, porque van a poder trabajar con todas las posibilidades a la vez, de forma que puede llegar de una forma más rápida a saber cuál es la solución mejor. Y finalmente se piensa también que van a ser muy útiles en el progreso de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial trabaja con grandes conjuntos de datos. Y se supone que estos computadores van a ser capaces de procesar grandes conjuntos de datos de una forma más eficiente y más rápida. Sin embargo, todavía nos quedan muchos retos por resolver, ¿vale? A día de hoy, los computadores cuánticos cometen muchos errores, porque los qubits son sistemas muy inestables. Se produce interferencia con el entorno, con vibraciones, ruido, etcétera, y hace que no se comporten bien. Se está trabajando ya en sistemas de corrección de errores, meter más qubits que sean capaces de recuperar aquellos estados que han sido erróneos y convertirlos en estados sin errores. ¿Vale? Pero a la vez, si metemos más qubits, pues la probabilidad de error aumenta, con lo cual es un problema bastante complejo en el que se está metiendo mucha investigación. Tenemos también el problema de la escalabilidad, el mismo motivo. Si nosotros queremos escalar, meter más qubits, hacer un sistema grande, por ejemplo, como el que necesitamos para desencriptar las claves hoy en día, necesitaríamos construir una máquina de miles o millones de qubits. Pero a día de hoy, por ejemplo, IBM, que es la compañía que más dinero está metiendo en esto de la computación cuántica, el computador cuántico más grande que tiene solamente tiene 400 y pico qubits. No ha conseguido subir de ahí de momento. ¿Vale? ¿Por qué? Porque meter qubits implica meter más interferencia, meter más errores, entonces no se pueden meter qubits tan fácilmente, ¿no? Hay que seguir investigando nuevas tecnologías, nuevas maneras para que esto funcione. Y el tercer gran problema es el tiempo de decoherencia, ¿vale? Los qubits se encuentran, conservan sus propiedades cuánticas durante un cierto tiempo. Después pierden esas propiedades y se convierten en bits normales. Nosotros solo vamos a poder usar los qubits para hacer procesamiento cuántico mientras tengan esas propiedades cuánticas. Por lo tanto, tenemos un tiempo limitado para hacer nuestro procesamiento, ¿vale? Eso también es una limitación. Por tanto, y en resumen, ¿no? ¿Qué nos aportan todas estas máquinas? Pues nos aportan un potencial increíble para poder hacer aplicaciones o poder resolver problemas que hoy en día no se pueden resolver en un computador convencional. Pero todavía tenemos que investigar cuáles son las aplicaciones más apropiadas para hacer uso de esos principios. Se está investigando diferentes vías para ver dónde se puede aplicar esta ventaja cuántica. Evidentemente, un computador cuántico no va a sustituir a un computador convencional. Un computador convencional es muy bueno haciendo, por ejemplo, aritmética. El computador cuántico no se va a utilizar para eso, se va a utilizar para aquellas aplicaciones donde sea ventajoso utilizar el entrelazamiento, la interferencia y la superposición. Tenemos que encontrar aplicaciones que le saquen provecho, tenemos que mejorar la tecnología para que esos qubits tengan un mayor tiempo de decoherencia y sean más escalables, y tenemos que buscar nuevas técnicas de corrección de errores que no impidan que si el resultado no es correcto no podamos seguir progresando. Y ahí es donde entráis vosotros. La computación cuántica está en pañales, así que en los próximos 10, 15, 20 años yo creo que va a haber una explosión del mundo cuántico y se necesitan nuevos talentos que se encarguen de darle un empujón fuerte a este campo, así que espero que en el futuro alguno de vosotros o de vosotras contribuya con nuevas aplicaciones y nuevos progresos en este apasionante
campo. Muchas gracias por vuestra atención.